Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordiosísimo. Alabado sea Allah, el único, quien no tiene asociados, el eterno. Y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos. Y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasimi Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia impecable y erudita, familia infalible e inmaculada. Estamos citados otra vez más a presenciar esta ocasión de dolor, esta ocasión de tristeza por el martirio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi y de su nieto el Imam Hassan salamullahi alayhi. Conmemoramos este evento que nos legó sufrimientos tras el trágico escenario con que cerró o se cerró el capítulo de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. En vez de legarnos lo que tenía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, lo que tenía previsto y preparado para la umma después de su muerte, como garantías a esta umma islámica para resguardarla de las perversaciones y desvíos. Si no fuera por aquellas intrigas que perturbaron la imagen del Islam, pero sin llegar desde luego a desfigurar del todo la imagen y perturbar, tergiversar el contenido del mensaje profético. Digo que no llegaron del todo a esta desfiguración porque la minoría que seguía al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, la minoría que se quedó firme en la creencia, en la firmeza y la lealtad al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, hasta hoy en día, hasta la actualidad, incluso hasta la reaparición del Imam al-Hujja ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, van a quedar siempre en esta línea, siguiendo las directrices del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, suministrados por el cauce y el manantial de Ahlul Bayt alayhimus salam, quienes atesoraron el mensaje y la cultura islámica emanada del profeta Muhammad o del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Así que por esta ocasión expresamos nuestras profundas y sinceras condolencias al Imam al-Hujja ajjalallahu ta'ala farajahu sharif y a todos los sabios y maraji' que protegen esta línea de cualquier alteración. En el mundo islámico, excepto los wahabitas,
se celebra el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, y se recuerdan aquellos primeros días del mensaje celestial en la ciudad de la Meca. Este es un acto laudable, fructífero, que contribuye a que la umma islámica tenga un mínimo bagaje, una mínima información sobre el principio de esta creencia que profesa millones de musulmanes en el mundo. Pero de lo que no se entera la mayoría de los musulmanes es el último episodio de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, y de cómo y en qué circunstancias se desarrolló su despedida. El no mencionar este acontecimiento hace pensar que existen motivos que hicieron que a este evento no se le diera por lo menos la misma importancia que los demás grupos le solían dedicar a la conmemoración del natalicio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Y de allí surge la pregunta: ¿por qué se muestran sentimientos de alegría evocando el nacimiento tanto del profeta como de su mensaje, mientras la conmemoración de su deceso no se experimenta ninguna actividad que se refiere o que refleje el sentimiento de tristeza, o por lo menos aludir a ese hecho histórico que marcó un después de la historia del Islam? Evidentemente, hermanos, de los fanáticos que presumen practicar a rajatabla las instrucciones del Islam y por ello erróneamente clasifican a estas conmemoraciones como censurables, no se espera de ellos a recordar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ni en la ocasión de su nacimiento, ni en la ocasión de su fallecimiento, y por ende no esperamos que nos den una respuesta a esta pregunta. Pero lo que atrae la atención es la postura de los demás grupos, ya que no es lógico que se recuerde el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sin mencionar a su muerte. Una vez hecha esta introducción, que no es sino una observación que merece la pena resaltar sin detenerse en ella, nosotros como seguidores de Ahlul Bayt alayhimus salam, sin importar desde luego el acuerdo o desacuerdo con los demás, nosotros sentimos y estamos percatados de que le debemos muchísimo tanto al profeta y mensajero de Allah y a sus seguidores y a sus
Ahlul Bayt alayhimus salam. Recordar los últimos instantes que unieron al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi con la umma islámica, momentos que suscitan sentimientos de dolor por la muerte del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Digo, no por la muerte del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, porque ese es el aro por donde tenemos que pasar todos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: en verdad, tú morirás y ellos morirán. Sino que evocamos este suceso trágico, este último episodio de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, por las circunstancias que rodearon su despedida. La lógica y el correcto razonamiento nos dictan que a una persona que hiciera sus esfuerzos, que hiciera todo lo que podía hacer en aras de nuestro beneficio, se merecía una postura de agradecimiento y de consideración. El Corán se fija en lo más mínimo, en un acto aparentemente superficial, cuando el Corán nos recomienda saludar con más energía, respeto y estimación a una persona que nos salude. Dice Allah subhanahu wa ta'ala al respecto: y cuando os saluden, responded con un saludo mejor o semejante. Por tanto, hermanos, no es en vano que el Corán mencione este tipo de detalles que parecen sin utilidad. El Corán sentaba las bases del sentido común, de filantropía y respeto al prójimo para cimentar el tejido social y mantenerlo coherente y sólido. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi no escatimaba esfuerzos en la educación y buen guía a la umma islámica. Durante 23 años, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, por medio del Corán, tocaba todos los temas que podían contribuir a la plenitud de sus compañeros, hombres y mujeres. Su programa educacional mostraba un abanico abierto, un abanico amplio que abarcaba distintas esferas de la sociedad, desde los miembros que integran una familia hasta los máximos responsables en el Estado Islámico. Dicho esto, y volviendo al contexto de esta conmemoración que nos hace presente el escenario de descortesía y desestimación que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi se tuvo que tragar cuando intentaba subrayar el último elemento
que indicaría el remate de su tarea como educador, guía y responsable, preocupado por el futuro de la umma islámica. Recordamos este día en el que se resaltaba la falta de respeto al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, estando este en un estado febril, débil, perdía conciencia de vez en cuando por el efecto de la fiebre. Justo en uno de sus momentos de recuperación se dirigía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a sus compañeros para legarles el testamento que venía recordando cada vez que tuviese oportunidad. Era algo como una síntesis de un discurso, lo más destacado de su mensaje que quería transmitir, esta vez por escrito, después de haberlo reiterado oralmente en varias ocasiones. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi: traedme pluma y papel, os escribo algo por lo cual jamás os extraviaréis. Umar no aguantaba escuchar este mensaje, le ponía furioso y le hacía perder su equilibrio. Que por cierto le pasó lo mismo en Ghadir Hum, utilizando eufemismos, cuando le felicitaba al imam Ali salamullahi alayhi por estar nombrado el comandante de los creyentes. La única diferencia existente es que en la primera, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi estaba en su plena salud. Acordaros, hermanos, cuando mencionaba en esta intervención, en la introducción, que ni siquiera los musulmanes que suelen celebrar el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi y el nacimiento de su mensaje se atreven a mencionar esta ocasión. ¿Por qué? Porque se verán obligados a enfrentarse con esta respuesta nefasta de Umar. Por eso, como era de costumbre, los sabios de la escuela del califato interpretaban las palabras de Umar tratando de proteger su posición para que los futuros musulmanes no tuvieran un mal ejemplo de su persona. Recordamos esta ocasión con mucho dolor por el comportamiento de aquellos que no entendieron al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, por aquellos que no entendieron las lecciones y enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Durante años, o es que no quisieron obedecer al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Recordamos estas posturas inoportunas cuyos frutos no tardaron en brotar inmediatamente después de que el mensajero de Allah expirara.
el martirio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi nos pone ante una realidad amarga, porque pone el dedo en la llaga. El hadith relatado por la escuela del califato pone de manifiesto que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi reprobó que a Aisha le hiciera ingerir una sustancia que ella decía que solo era medicina. El martirio en sí es otro mensaje que nos revela la envergadura del complot planeado por un grupo que coordinaba sus roles y papeles para consumar la venganza que tanto esperaban su momento idóneo, y no hubo ocasión oportuna para perpetrar este delito mejor que cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi estuvo tendido en su lecho de muerte, con una fiebre que describió una mujer presenciada en el lugar de asesinato, atestiguando que jamás había visto a alguien con una fiebre similar. En realidad, el dolor es doble, primero por la forma de comportarse con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Segundo, por asesinar el mensaje mismo después de asesinar al mensajero. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y Muhammad no es más que un mensajero. Antes de él hubo también otros mensajeros. ¿Acaso si muere o es matado, acaso si muere o es matado, volveréis a vuestras creencias anteriores? La verdad, para nosotros no nos importa quién o quiénes volvieron a sus creencias anteriores. Lo que nos incumbe y hiere nuestros corazones es la situación en que se encuentra la umma islámica por culpa del tejemaneje que describía Abdullah ibn Abbas cuando dijo: la mayor calamidad para el Islam fueron las divergencias y discusiones de un grupo de discípulos que impidieron que el profeta legara su testamento. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.